Hola iglesia, ¿cómo están? Saludamos hoy en este día. Qué privilegio estar aquí hablando y transmitiendo esas palabras que el Señor pone en nuestros corazones y que también pondrá en mi boca en este día. Yo te pido que cierres tus ojos y oremos para entregar este tiempo a nuestro amado Señor. Gracias Señor por este tiempo, por este regalo que nos das de servirte, de poder entregar tu palabra preciosa. Esa palabra que es la única que transforma y que tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformar ese llanto en alegría, esa tristeza en ese gozo que el mundo no da. Yo te ruego, Padre, que sea tu Santo Espíritu en mi boca, que seas tú, Espíritu Santo de Dios en cada uno de los pequeños hijos del Padre que hoy se conectan para recibir esa palabra que necesitamos tanto en la tierra y de la que dependemos cada día para poder marchar conforme a ti te agrada, Señor. Gracias porque es tu palabra, porque es tu voz la que nos llena de calma y de paz en todos los días de nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús, rogamos que seas tú en nosotros, con nosotros en todo tiempo, y que tu Santo Espíritu, que el mismo Jesús, que tu Padre, nos acompañen en este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estamos aquí con este tema especial, precioso. Se llama Ninguna cosa creada me separará de mi Creador. Nada de lo que exista en el mundo, de lo que el Señor ha creado, nada de lo que haya en su creación podrá separarnos de Él, de mi Creador. Todo lo que hay en la tierra está debajo del Creador. Nada hay más importante y ninguna de esas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Entonces vamos a iniciar con el Salmo 27:14 para este tema tan especial donde nos daremos cuenta e identificaremos cuáles son las cosas creadas que nos podrían separar de Dios y que no deberíamos permitir que ninguna de las cosas creadas en la tierra nos separen de ese Creador precioso, del único Dios del universo. Salmo 27:14 dice así: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Pero quiero que la leamos en Reina Valera. Te la voy a leer en Reina Valera, porque de ahí parte todo ese tema. Y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es la forma del Señor a través de su palabra darnos un consejo bien hermoso y donde hay 3 puntos muy importantes dentro de este consejo. Quiero ponértelo en una imagen con el título Consejos para un hijo del rey, porque en este Salmo 27 tenemos esos 3 consejos donde Dios nos habla y nos explica cómo un hijo del rey puede marchar en la tierra sin temores, sin miedos, sin aflicción, sin tristeza, porque Él cambia todo lo que podemos experimentar en el mundo con el amor, con el gozo, con la alegría y todo lo que necesitamos en todo tiempo. Y mira cómo empieza este versículo en el 14. No lo vamos a poner, sino que te lo voy a ir explicando. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, que es la segunda, y aliéntese tu corazón. Y luego entre las comitas dice: sí, eso es lo que tenemos que hacer, espera en Él. Lo único que tenemos que hacer como hijos del rey es esperar en Él, pero no esa espera donde nos sentamos y todo va pasando y nos sentamos y va pasando el tren, sino la espera que a través de otras versiones pudimos entender cosas bien hermosas que te las voy a explicar. Cuando vemos en las otras versiones aguarda a Jehová, ese número 1, hemos entendido qué quiere decir aguarda a Jehová. Es poner la esperanza en Él, es esperar con paciencia, es armarme de valor, es tener confianza en el Señor en todo tiempo.
Entonces, esa frasecita, aguarda a Jehová, es todo lo que vamos a hacer en todo este tiempo en la tierra, mientras llega la promesa y lo que Él nos ha prometido, de estarlo esperando, pero confiadamente, con paciencia, con valor, y estar todo el tiempo teniendo la esperanza de que Él es nuestro ayudador en todo tiempo. Y quiero desglosarte cada uno de esos puntos, esos 3 puntos importantes que son los consejos para este día de parte de nuestro Dios, donde vamos a ir desglosando y explicando de qué manera lo hacemos, porque una cosa es decir, mira, esto es lo que hay que hacer, pero para eso está el Espíritu Santo, para que nos desglose y nos explique, y a través de esas palabras lindas en las Sagradas Escrituras que el Señor nos va recordando, pero que nos las explica a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos con la primera imagen, donde vamos a detallar esa primera parte. Aguarda a Jehová, y te lo presento con una pregunta que tal vez todos nos hacemos. Como ya vimos que aguardar a Jehová es esperar con paciencia que se nos solucionen los problemas, que pasen las pruebas con paciencia, en la confianza en Él, en esperar solo en Él, pues yo te traje hoy una pregunta que tal vez tú ya te la has hecho o te la podrías estar haciendo. ¿Y cómo afianzo mi confianza en el Señor? Puedes hacer la manita, así tú mismo estarte preguntando, pero sí, pues yo aguardo en Jehová, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo afianzo mi confianza? Yo quiero confiar en Él, yo quiero tener fe. ¿Cómo afianzo mi confianza y mi fe en Dios? ¿Cómo lo hago? Pues yo sé, muy bonito, dice aguarda en Jehová, pero yo ¿cómo lo hago? Yo quiero confiar más en Él, quiero afianzar esa confianza, quiero ser fuerte en esa confianza. Entonces vamos a tener las respuestas en 3 partecitas. Con la A vamos a tener la primera respuesta. ¿Cómo afianzo mi confianza y mi fe en el Señor? La primera respuesta es practicando el amor, recibo la confianza en Él. Cada que en la tierra practicamos el amor de Dios, no el amor mío, porque el amor en la tierra es algo contradictorio, es un amor egoísta, que la tierra le puso ese nombre, pero eso no existe. Amor egoísta, eso no existe. No vamos a encontrar en ninguna parte algo que se pueda identificar, porque es lo contrario. El amor es lo contrario al egoísmo. Cuando somos egoístas no amamos, odiamos. Entonces, practicando todos los días el amor, ejercitándome en el amor que Él me da y yo entregándolo, pues la confianza poco a poco se va desarrollando. ¿Y dónde dice eso? ¿Cómo así que yo practicando el amor recibo la confianza en Él? Vamos a Hebreos 13, del 1 al 8, y vamos a ver cómo nosotros ejercitamos ese amor de Dios, por qué lo dice de esa manera y por qué pasar así. Entonces dice, en el número 1 dice así, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todos los matrimonios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiero pararte ahí para irte explicando. Mira, Dios nos habla de ponernos en el lugar de las otras personas, en los zapatos de las otras personas. Tal vez si tú eres el que te maltratas y no te maltratan, tú tienes que ponerte en el lugar. Eso es practicar el amor, para yo poder confiar que estoy obedeciendo a nuestro amado Dios. Cuando nosotros permanecemos en el amor fraternal, ofrecemos hospitalidad en nuestra casa. Nos acordamos de los presos, no, pues como yo nunca he hecho ni haré, no estaré preso. Pero muchas personas pueden estar afuera, y no digo que tuvieron la fortuna, porque muchas personas cuando están presas, tal vez ese es el momento donde conocen de la palabra de Dios. No todas, pero es un momento especial donde he conocido muchas personas que han estado presas y solo ahí, en ese lugar, conocen el amor de Dios y la palabra.
Pero cuando dice el Señor que nos acordemos de los presos como si nosotros estuviéramos juntamente presos con ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa con la misericordia cuando tal vez criticamos a los que están presos, cuando tal vez se te puede soltar una palabra, o cuando ves las noticias que pusieron preso a alguno y que empezamos a tal vez a juzgar y decir, no, pues es que se lo merecen? Tal vez eres tú uno de esos que ves una noticia y te gozas porque se hizo justicia en la tierra y fue preso, pero tal vez tú no te has puesto en el corazón de esa persona, ni te la tienes que poner, porque nadie sabe las intenciones del corazón, cómo fue su infancia, y tal vez rogarle al Señor que esa persona pueda conocer la verdad, aunque esté preso. Esa es una forma de nosotros practicar ese amor fraternal, sintiendo compasión por las cosas que pueden vivir las otras personas. Y cuando vamos a los maltratados, que dice en el 3, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en ese cuerpo, al que están ofendiendo, al que están gritando, o nosotros mismos, si tú eres uno de los que todavía te domina la ira, el enojo, hay contención, que es una de las obras de la carne, y gritas o maltratas o le pegas a alguien, o no sé, o explotas de alguna manera, es tú ponerte en ese lugar de la persona. ¿Qué sientes si le vas a hablar una palabra hiriente, si das un golpe, o si hieres con las palabras? Porque con las palabras las palabras, la lengua es el arma más mortífera, donde tú puedes matar y acabar con una persona. Entonces, mira en el 3 como nos dice el Señor, que nosotros a los maltratados los veamos con tal misericordia, como si nosotros estuviéramos en ese mismo cuerpo que está sufriendo y padeciendo ese dolor. Eso es practicar el amor. Seguimos en el 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y cada que se habla en el matrimonio, en la palabra del matrimonio, viene a mí esta imagen de que nosotros somos la esposa de Cristo, que nosotros somos la iglesia amada de Dios, esa novia linda que se está preparando para el día para las fiestas, para las bodas del Cordero. Entonces, cuando nosotros estamos fornicando en la vida espiritual, como siendo la esposa de Cristo, nosotros le fornicamos a Dios cuando prestamos este cuerpo para hacer todo lo contrario e ir a estar y pasar con los enemigos de Dios. Porque al compartir las cosas de este mundo, al odiar, a no practicar el amor fraternal, yo estoy fornicando, porque estoy prestando mis miembros de este cuerpo, que son santos y se hicieron para lo puro y perfecto, llevarlos a esos lugares donde el Señor no quiere, y nos vamos y nos revolcamos y somos adúlteros delante de Dios, porque somos la esposa de Dios, y cuando hacemos lo contrario, estamos fornicando, adulterando y pecando contra nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque no es en lo físico literal el acto sexual como tal, estamos haciendo en lo físico con este cuerpo que le pertenece a Dios por ser la esposa de Cristo, con nuestros labios, con nuestra lengua, con nuestra boca, nuestra cabeza, los pensamientos, las manos y todo nuestro cuerpo, afectando al otro, al prójimo de Dios, al prójimo hijo de Dios. 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré. Mira qué hermoso. Y ahí se va concluyendo ese primer punto de la confianza en el Señor. Dice que sean nuestras costumbres sin avaricia, no dejando todo para mí, nada para el otro. En cuanto al amor, el tiempo, las palabras, la ternura, todo, me lo guardo para mí. Todo eso que Dios me ha dado a mí, me lo guardo para mí, no se lo entrego al otro, con esa entrega del amor fraternal que necesitamos. Y así nos convertimos en avaros. No solamente tú eres avaro cuando no compartes las cosas materiales, cuando quieres guardar y atesorar dinero. La avaricia que el Señor habla en esta
en particular en esto que estamos leyendo, porque se está hablando del amor, el amor fraternal, es que lo que nosotros tenemos lo compartamos con los demás, incluye lo material y lo espiritual. No solamente estamos hablando de la avaricia de guardar lo material, sino ofrecernos a los demás con todo lo que Dios nos va entregando. Con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Entonces, Él dice que si compartimos, que si amamos a los demás, ahí es donde empieza a desarrollarse esa confianza, donde escuchamos y recibimos su palabra y donde Él nos dice palpablemente 2 puntos: no te desampararé ni te dejaré. Y ese porque quiere decir que sí, nuestras costumbres son sin avaricia, contentos con lo que tenemos, haciendo lo que Él nos dice. Entonces dice, hágalo porque Él dijo que si hacemos esto, no nos desamparará, ni nos dejará. Tú no estás solo, iglesia. Cada que una persona dice, me siento solo, ¿sabes que es una falta y una ofensa delante de Dios? Pues una persona que ya ha conocido, que sabe de la palabra, porque el Señor dice, no te desampararé, ni te dejaré. Cuando el Señor nos dice eso, es una promesa que se va a cumplir porque Él no miente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Agarrar esa promesa, tomarla para mí, meterla en el corazón y saber que cuando yo estoy amando, cuando no estoy viviendo en la avaricia, cuando entrego lo que Él me ha dado en todos los sentidos, sé que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré a nada de lo que el hombre me pueda hacer. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Volvamos a la imagen y quiero que en esta imagen yo te voy a hacer ese repaso de ese punto de practicar la confianza. Dios nos habla a través de Hebreos 13, 1, 8, lo que acabamos de leer, que practicando el amor, que dejando esas costumbres, que haciendo todo lo que Él nos manda, podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Entonces, cuando hay esa autosuficiencia, yo no entrego de lo que Dios me ha dado, soy un egoísta, y está eso que hablé al principio, un amor egoísta, que eso no existe, porque he oído mucho decir, es que tú amas, pero tú tienes un amor egoísta, eso no existe. Cuando hay un amor egoísta, simplemente hay avaricia, hay odio y todo me lo quiero para mí. Y también dice que debemos confesar y creer que el Señor es mi ayudador, por eso no voy a temer. Entonces, con esa pregunta, ¿cómo afianzo mi confianza en el Señor? Creyendo de que después de hacer todas estas cosas y practicar el amor fraternal, el Señor va a ser mi ayudador y nada hará que yo pueda temer. Y también habla de los pastores. En esta carta, pues, que estaba siendo escrita aquí en Hebreos, que hay varios posibles que la pudieron haber escrito, que no se detalla quién fue el escritor, solo sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. El que hablaba, el que escribía esta carta, la escribía a los integrantes de las iglesias de la época, y les decían que tuvieran cuidado, que miraran si los pastores que les predicaban había dado fruto, y que el fruto era de lo que se predicaba, lo estaban practicando, para que los imitaran, para que se viera que si metemos la palabra en el corazón, la que viene del cielo, y si no existen los falsos maestros, porque sí existen, obvio, pero que sí identificaran si estaban dando buenos frutos de lo que se predicaba. Entonces, igual, iglesia, el Padre te dice, nuestro Espíritu Santo, nuestro amado Jesús, nos habla y nos dice, imiten al que imita las conductas de Cristo. Aunque siempre nos debemos comparar directamente con Cristo, pero si tú estás con tus hermanos y ves que en la iglesia los pastores están haciendo conforme a la palabra, imita esas conductas, pero también Dios nos manda a que consideremos, dice, considera cuál haya sido el resultado de esa conducta de esos pastores, para saber si ahí puedes imitarlo o no.
Y en el 8 hay algo muy hermoso que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo que se vivió siempre, por todo el tiempo. Jesús con el Padre es uno solo y el Santo Espíritu. Entonces lo que fue antes, lo que fue cuando Él estaba y lo que es ahora es el mismo ayer, hoy y siempre. La personalidad, la esencia, todo lo que es nuestro amado Dios es para siempre. Vamos con la B. ¿Qué es la B en esa pregunta de no, cómo hago yo para afianzar esa confianza? El segundo punto en ese cuadrito del B es no creer, vamos con el cuadrito en el primero, del primero, no creer que estoy firme. El segundo, no creer que estoy firme, ¿cuándo? Jamás. Nosotros no debemos nunca considerar ni pensar que estamos firmes jamás. Vamos al 1 Corintios 10:12, que ahí lo dice. Ese es un requisito fundamental para yo creerle a Dios y confiar en Él. No creer ni confiar en mí. Nunca estar seguro. No, yo estoy firme. Llevo 3 meses en la iglesia, firme. No retrocedo. Cuando hay, eso es una alerta, cuando nos sentimos que estamos firmes. Y mira cómo dice en esta versión, 1 Corintios 10:12. Dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, ahí prenda el bombillito, firme, esté alerta, no sea que caiga. O sea que el que cree que está firme, está presumiendo. Está diciendo, estoy firme, estoy súper wow, aquí yo no tengo nada que arrepentirme. O cuando te sientas a escuchar una prédica y dices, eso ya yo lo sabía. ¿Ves? Están repitiendo otra vez del amor. Eso ya lo repitieron otra vez. Cada 8 días hablan del amor, yo estoy bien. Pero resulta que tu corazón no ha sido sanado ni liberado del dolor, de cualquier acción que te hayan podido hacer, y tampoco te has dado cuenta del daño que tú estás haciendo. Y en RB dice, así que el que piensa estar firme, mire pues que no caiga, porque cuando estamos más firmes y seguros de nosotros mismos, ahí es donde caemos y retrocedemos, y ahí es ese punto donde por eso nos cuesta creer en Dios, en nuestro Padre, en el Todopoderoso. Por eso nos cuesta creer y confiar en el Todopoderoso, porque confiamos en nosotros, porque creemos que estamos súper bien. Vamos a la C, de ese 1. Y vamos a leer la TLA también. En la otra versión, mira cómo dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Más claro no podría estar. Nunca nos podemos estar seguros de que no va a pecar o que se acabó el día. Veo y no fallé nada. Jamás. Porque todos los días, estando en esta carne, fallamos. Absolutamente todos los días. Que no podemos fallar en las mismas cosas porque eso se llama iniquidad y no ha habido un arrepentimiento. Pero delante de la presencia de nuestro amado Dios, todos los días en intimidad, antes de acostarnos, que sea el Espíritu Santo que nos muestre en qué caímos, en qué fallamos, para que cada día, con ese arrepentimiento y poniendo nuestros oídos al Espíritu Santo, a la voz de su Santo Espíritu, nos pueda decir el Señor en qué fallamos. Porque cuando nosotros mismos decimos, yo fallé en esto, aquello, es nuestra misma carne que nos aconseja. Es la misma carne que nos dice, tranquilo, es que se lo merecía, ¿para qué le dijo eso? No, muy bien, le dijiste una verdad. No cargaste con pelos en la lengua, eso había que decirlo. Mejor que no te quedaste callado. O, bueno, es que si no le hubiera dicho. Y empieza a razonar tu carne. Y cuando no es el Espíritu Santo el que habla. Y dice así. Pues puede ser el primero en hacerlo. Cuando nos sentimos tan seguros, somos los primeros en hacerlo, y eso es como un anticlave, un antitip de los que estamos viendo para saber cómo se confía en el Señor. Un anticonsejo es pensar que yo estoy súper wow, seguro. Vamos al C, porfis. Entonces el C dice, de esa misma pregunta, ¿cómo yo afianzo mi fe y mi confianza en el Señor? ¿Cómo aguardo a Jehová? ¿Cómo espero hasta su venida para mantenerme confiado y en la fe que se necesita? Sé, sabiendo que en medio de las pruebas está mi ayudador. ¿Y dónde dice eso? En el mismo que estamos leyendo, en el 13, pero no pasemos todavía. La voy a volver a leer, no sé si está en pantalla gigante. ¿Cuál es otro paso importante
para yo saber cómo yo hago crecer mi fe y mi confianza en mi Salvador, en mi Dios, en mi Redentor. Con la primera, sabiendo que en medio de esa prueba, de esa dificultad, está quien me ayuda, que yo no soy mi propio ayudante, que yo mismo digo, yo me la resuelvo. A mí me dijeron que yo lo puedo hacer, a mí en esos cursos de autosuperación me dijeron que yo lo puedo, que nadie puede hacerlo por mí, que yo lo lograré. Porque eso es lo que enseña el mundo, tú sí lo puedes hacer, hazlo. Y cuántas conferencias puedes ir a conferencias de superación personal, para ahí donde te enseñan lo contrario, siempre. En esas conferencias de superación personal es cuando sí, muy chévere aprender cómo caminar, cómo hacer lo correcto, cómo no hacerle daño a nadie, cómo aprender a decir yo no le robo, ni mato, ni le hago daño a nadie. Pero eso no salva, iglesia. Lo que tenemos que hacer es saber que la ayuda, toda ayuda depende solamente del que me creó, del que sabe mi futuro, del que sabe el propósito para el cual Él me creó y me trajo a esta tierra. Entonces, yo tengo que saber que en esa prueba, en esa dificultad, en ese problema en el que estoy, sea sentimental, cualquiera que estés viviendo tú, está el ayudador. Y para eso seguimos en 1 Corintios 10 y leemos la 13, que es la continuación de donde estábamos. Entonces, quiero que tú te convenzas de eso. Y dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que nos llega es humano, no es extraterrestre, no es algo que sea para los ángeles del cielo, que tienen la capacidad tal vez de hacerlo en su mundo. Pero nosotros como terrenales, en este momento, en este plano terrenal, no hay nada que no podamos sobrellevar, porque todo lo que nos viene o todo lo que nos sobreviene, Dios, tu creador y el mío, sabe que esa tentación, ninguna tentación va a venir que no sea humana. Todas son humanas. A ti no te va a venir una tentación perruna, te va a venir una tentación humana, de esas que tu Dios sabe que tú puedes soportar. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si tú has sufrido la muerte de un familiar, si tú has sufrido una pérdida económica, si tú has sufrido un desprecio, no sé, cualquier cosa, Dios sabe, tu Padre sabe que tú la puedes soportar. Y si Él te la permite, si Él nos la permite, es porque sabe que la podemos soportar. Entonces, eso es importante, no solo leerlo en la palabra, sino yo saber, porque eso dice la C, es sabiendo que en medio de la prueba, ahí está el que me ayuda, mira, ahí está, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que las puedas soportar. Ahí es donde llega la presencia del Espíritu Santo y la palabra. Llegamos, tenemos un problema bien grandotote y pongamos la imagen grande para que resumamos ya esta parte 1 y pasar a la 2. Mira, en esa parte que es importante de todo lo global y la confianza, acabamos de leer en la 13 que cuando nos llega la tentación, nuestro amado Dios, junto con la tentación, nos llega con la solución. ¿Y cómo llega con la solución? A través de la palabra, a través de un mensaje, a través de un sueño, a través de una oportunidad que se te presentó enfrente y tú no lo esperabas, o a través de un aviso que el Espíritu Santo te haga recordar esa palabra y te diga, no, mira, esta prueba se enfrenta de esta y esta manera. Entonces, nuestro ayudador está ahí todo el tiempo de la mano, está hablándonos a nuestro corazón, está recordando en nuestros pensamientos, en nuestra mente, toda esa palabra que hemos aprendido, que no es en vano. Toda esa palabra que tú llevas en la iglesia, lleves poco o mucho, esa palabra poco o mucho, poca o mucha es la que te servirá en ese momento, porque el Padre te acordará y te dirá, mira, ¿te acuerdas de esta palabra cuando la vimos? Cuando leíste la palabra, cuando fuiste a la iglesia, mira, esa es la solución. Haz esto, contesta así, responde así. Ahora vamos a la segunda. Yo creo que ya quedó claro un poco de cómo nos puede
dar un poquito de tranquilidad, saber cómo se confía y cómo se gana esa confianza y esa fe en el Señor. Ahora vamos con el número 2, esfuérzate. Recuerda que estamos hablando todo lo que, el consejo que nos da el Señor en el Salmo 27:14. Entonces vamos a ese segundo, esfuérzate, y ahí yo quiero que tú hagas con ese muñequito como cuando tú te lo preguntas, porque sé que te lo has preguntado. ¿Y cómo me esfuerzo y soy valiente? Pues uno, ¿cómo hace para ser valiente y esforzarse? Yo me esfuerzo, mire, yo no falto a la iglesia, yo oro, yo ayuno, mire que me quedé callado cuando me dijeron. O sea, ¿cómo es uno valiente? Ya, mire todo lo que ha aguantado. Porque en la vida cristiana hemos padecido tantas cosas y antes de la vida cristiana, solo que son dos paralelos muy diferentes a lo que sufríamos antes y a lo que se sufre ahora estando en Cristo. Entonces, esa preguntita de ¿y cómo me esfuerzo y soy valiente? Yo sé que te la has hecho, porque yo me la hice en mi tiempo, porque en muchos tiempos me sentía valiente, pero verdad, era la valiente en mis fuerzas, era la que solucionaba con mis propios argumentos. Y yo creía que yo era valiente, pero es valiente en Cristo como lo fue Cristo, como lo fueron los seguidores. Y para esa primera preguntita, vamos con la primera respuesta, con esa segunda pregunta de esfuérzate, que dice Dios, esfuérzate, aguarda a Jehová, y segundo, esfuérzate. Con el A decimos, ¿cuál es la primera respuesta para yo saber cómo me esfuerzo y soy valiente? ¿Cómo lo hago? Hasta aquí llegué, hasta aquí me trajo el río, ¿qué le hago ahí? Dice, cuando rechazo el espíritu de cobardía. Porque cuando no somos valientes delante del Señor enfrentando las pruebas, somos cobardes. ¿Y dónde dice eso? ¿Cómo así que Dios nos puede tratar de cobardes cuando hacemos lo contrario a ser valientes? Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Ahí lo podemos ver bien clarito para que podamos entender qué es lo que el Señor pretende hoy, qué es lo que nos dice todos los días. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que en el mundo habrá un espíritu de cobardía. Claro, porque el mismo enemigo de Dios, Satanás, nos infunde miedo, nos habla al oído o a través de otras personas, o si tú no has sido libre del miedo, eso que hay dentro de ti te puede hablar y te puede estimular y te puede influir a decirte, no vaya para allá, que donde vaya le pegan un grito, o qué miedo. No, yo no le digo porque es que cada que le digo me rechaza. Ahí hay espíritu de cobardía, porque no estás enfrentándote y decidiéndote a amar, porque a veces no amamos por cobardes, o no hacemos algo porque es que qué miedo que si me rechazan, es que si me gritan, es que si me pegan, es que si me escupen. Pero en eso no se fijó Jesús para cumplir el cometido y lo que Dios tenía para hacer por nosotros mismos, por sus hijos amados. Y dice, no nos dio el espíritu de cobardía, eso lo dio el mundo, eso lo dio Satanás, porque odia al pueblo de Dios como odia al Creador. Entonces si lo odia, la tarea de él es infundir miedo para que no seamos valientes y esforzados y demos los pasos que necesitamos dar. Entonces, porque no nos ha dado, él no nos dio eso. Y si tu padre y el Creador no te dio eso, entonces no sigamos. Es como cuando el papá viene y ve a un niño comiendo un dulce y le pregunta, ¿quién le dio eso? No le reciba a los extraños. Viene, ¿quién le dio eso? Y el niño, con miedo de que le quiten el dulcecito, no dice quién se lo dio. Fui allí, no dice, para poderse comer el dulcecito. Y el papá preocupado, ¿quién te lo dio? Te enseñé que a los desconocidos y los extraños no le reciba nada. Y no es casualidad que en este mundo los papás que cuidan a los niños digan no reciba a un extraño. Para nosotros el enemigo de Dios debe ser un extraño al que no se le reciben los dulces, porque son palabras dulces con las que él seduce a los hijos de Dios y al pueblo de Dios. Entonces esas palabras que llegan a ti, no lo hagas, o te infunde miedo, cobardía, o no des este primer paso, o cuando sabes que tienes que leer la palabra, tener intimidad con Dios y no te esfuerzas por pereza, porque la cobardía también es pereza.
cuando no nos atrevemos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho, la pereza de estar viendo cosas que no nos alimentan el espíritu, sino que alimentan la carne, y por alimentar la carne alimentamos los huéspedes que dejamos entrar a la casa de Dios. Y Dios dice, mira, yo no le di eso a usted, bote ese bombón, bótelo, gas, contaminado, yo no te di eso, fuchis, quita eso, bote eso. Y un niño para que suelte un dulce, cuando ya lo ha probado. Así somos tú y yo, cuando ya hemos probado toda la vida la cobardía, el miedo, difícil que es soltarlo. Pero el papá te dice, no, venga, que yo allí tengo dulces más ricos, bombones más grandes, frutas o lo que quiera, ven, yo te lo doy. Ven, te abro la nevera, la despensa y te muestro, mira todos los dulces que yo tengo, y tú recibiéndole extraños. Yo te di, fue el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Póngase, papito, a sentir el poder de tu padre. Póngase, papito, a amar como te ama tu padre. A cuidar al prójimo como yo te estoy cuidando a ti. Cuida al prójimo, a tu hermanito, de que no se contamine con las cosas o los dulces que dan los extraños. Cuida a tu hermanito y a tu prójimo de que no le peguen al niño, porque tú como papá sales y defiendes al que le está maltratando al niño, o al joven, o al que sea. Tú defiendes a tu hijo, ¿cierto? Pues la idea es que lo defiendas, pero no como lo defendías antes de no conocer a Cristo, ahora se defiende diferente. Y hágale, papito, que te necesito con dominio propio. Antes, cuando yo empecé a conocer al Señor, yo entendía muy mal la palabra y la cogía a mi manera, y a mí me hablaban del espíritu de poder y ahí estaba la cobardía. Me hablaban del amor y odié que no podía más, despreciando y hablando como no era, y leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Por eso es algo muy diferente, conocer a Dios, oír de Él y nacer de nuevo. Y esta otra parte también la leía muy mal. Ahí fue donde fui al oftalmólogo, porque yo en vez de leer dominio propio, leía demonio propio. Ese era mi amigo imaginario todo el tiempo, ni tan imaginario, que todo el tiempo me hablaba y yo le hacía caso a lo que me decía. Pero Dios dice, yo no te di demonio propio, mi amor, yo te di dominio propio para que tomen las decisiones reales, las que te dan la vida eterna. Muy bien, ahora vamos al segundo de esa pregunta, a la B. ¿Cuál será el otro consejo que nos da el Señor para esa respuesta que necesitamos? ¿Cómo me esfuerzo y cómo hago para ser valiente? Y dice así, no avergonzándome por ser partícipe de sus aflicciones. ¿De cuáles aflicciones? Las aflicciones de Cristo son las mismas que yo vivo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y está pidiendo lo mismo en este tiempo. Entonces, cuando a mí me da vergüenza vivir las mismas aflicciones que vivió Cristo, ahí estoy siendo cobarde, ahí no estoy esforzándome y siendo valiente. Entonces yo no debo tener vergüenza de sufrir o ser partícipe de las aflicciones. ¿Y cuándo será que yo me avergüenzo de eso? Cuando me contestan grosero y yo me tengo que quedar callado, pero en amor, no, me quedo callado y por dentro, espera y verá que en estos días yo miro cómo me desquito de esta, odiando aquí en este corazón. Si tú te quedas callado es porque tu corazón también está humilde, arrodillado y postrado, no aguantándote, porque cuando tú te aguantas es una mala señal, lo estás haciendo en tus fuerzas. Cuando te fluye decir, ay sí, qué pena, yo tuve la culpa hasta sin haberla tenido, lo que hace es que la otra persona empiece a pelear contigo. No, yo fui el que tuve la culpa. Y el otro, no, yo fui. Tú le dices, no, yo fui. Cuando tú te doblegas y reconoces algo hasta que ni siquiera tú lo hiciste, la otra persona dice, ay, qué vergüenza. Reconoció y mira, no, pero viéndolo bien, yo fui el que tuve la culpa. No fui yo. No, fui yo. Ya empiezan a pelear por otra cosa, por la humildad tal vez de reconocer esos errores. Y para eso quiero que vamos a ese mismo de 1 Timoteo, el 8. No avergonzándome, 1 Timoteo 1, ese 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo se da testimonio de nuestro Señor? Pasando las mismas aflicciones sin vergüenza,
Ahí sí cabe decir, no seas sinvergüenza, no seas sinvergüenza. Que no te dé vergüenza que si te humillaron, que si hicieron algo injusto, que si te dijeron algo que a ti no te parece, o si tú estás dando un punto de vista y no te escuchan o no te dejan hablar, tú calladito, desarrollando esa paciencia que debemos desarrollar. Y dice, ni de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo. Ahí lo está hablando Pablo a Timoteo, desde la cárcel, hablando, mira, como yo también imité a Cristo, no te dé vergüenza sufrir las mismas aflicciones que yo sufrí, dando testimonio de lo mismo que yo te di testimonio a ti. Y dice, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí Él se está presentando y está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Él es preso del Señor, está ahí por Él, está siendo preso, está en la cárcel por hacer lo correcto delante de Dios y lo malo delante de los hombres, porque según los hombres predicaba blasfemias y mentiras en los religiosos de la época y los gobernantes que no aceptaban. Y dice preso suyo, sino que participe de las aflicciones, Timoteo, le decía Pablo, por el Evangelio, según el poder de Dios que hace que nosotros demos testimonio. Y vamos a la C. Esa C, ¿cuál será la C? Dejando los afanes y aprendiendo a vivir. ¿Con qué? Con lo mucho o lo poco. Mira qué hermoso eso. La C, dejando los afanes. Así se aprende a esforzarnos. Porque cuando yo estoy preocupado por, ¿y ahora qué hago? Ay, no, mire, entonces, pero es que está en el primero del mes, y dice, pero es que eso para fin de mes y como, o para la otra semana, o hasta incluso hasta mañana. Porque cada día trae su propio afán. Dice la palabra, basta con los problemas del día que son tantos. Entonces el Señor dice, deje los afanes, así nos esforzamos y somos valientes cuando no estamos apresurados ni improvisando. Cuando el soldado, el valiente va a la guerra, ya hay una planeación. El soldado ya ha sido dirigido por el general del ejército y el general del ejército habla y dice, mira, el enemigo va a atacar por allí, por allá, y va con sus planes ya hechos, con el libreto hecho. Obviamente en medio de la carrera deben estar listos para cualquier imprevisto, pero no van con afanes, sino ya preparados para la guerra y aprendiendo a vivir con mucho o poco. En esta nos vamos con Filipenses 4, del 6 al 9. Dios dice, no andemos con afanes, porque si tú quieres ser un esforzado y valiente y no cobarde, no tengas afán. Porque la cobardía de enfrentarnos al problema como debe ser, nos hace ser cobardes cuando no somos valientes, cuando el afán del mundo, viendo el problema, nos hace hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Entonces el afán nos hace ver como esos cobardes que no quieren enfrentar el problema y el enemigo como quiere como debe ser. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira esto, el Señor te dice, por nada estés afanoso, por nada absolutamente, sino que esos afanes de la vida, yo voy a la presencia de mi Rey y voy y digo, mira la clave aquí, con toda oración y ruego y acción de gracias. En otros versículos encontramos que el Señor nos dice, sea agradecido en todo. Pero cuando nosotros no vamos a la presencia y no oramos y le rogamos a Dios que nos ayude en el problema, nosotros no debemos ir donde el Señor a pedirle una respuesta. La pregunta que uno va y le hace al Señor, o el ruego y la plegaria que le hace, Señor, si tú cuando estuvo Cristo en la tierra, o cómo lo haría yo si fuera Cristo. Esa es la plegaria. ¿Cómo enfrento este problema? Ayúdame, dame de tu sabiduría. Y en la palabra dice que debemos pedir, porque Él nos da abundantemente. Y delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todo el tiempo, Padre, te doy gracias. El Señor dice en su palabra que debemos dar gracias en todo. Hasta en el problema en el que estamos viviendo, en medio de la oración. Señor, gracias por este problema.
porque yo sé que este problema es por mi bien y ahorita lo vamos a ver. Yo sé que este problema tú lo permites, pero junto con eso tú me vas a dar la salida. ¿Cuál es la salida? Y te acuerdas del paso 1 y de lo que viene. ¿Cuál es la salida, Señor? Ayúdame, vamos al 7. Y lo leemos de corrido porque creo que te adelanté una explicación. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra hace que ya yo no piense como yo pienso, que no piensa Lina, no piensa como piensa Lina, no piensa, pues usted no va a pensar como piensa Lina, cada uno se pone el nombre, va a guardar mi corazón, vuélvemela a poner porfis en el 7, con guardará los corazones de los pensamientos y ya no pienso como pienso yo, como piensas tú, sino como piensa Cristo. Eso es guardar el corazón para que solo en medio de la prueba yo piense y lo haga como lo haría Cristo. Muy bien, ahora sí el 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, como lo haría Cristo. Si tú estás haciendo una solución o pensando salir de un problema sin tener en cuenta lo puro, lo honesto, lo amable, como lo haría Cristo, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, entonces estás pensando como piensas tú. Si piensas como piensa Cristo, ahí nos estamos esforzando para hacerlo sin afán. Cuando lo hacemos con afán es como yo pienso, ¡prim!, se me prendió la chispa como lo he pensado toda la vida. Pero cuando lo pensamos con despacio, sin afanes, mira lo que pasa. Viene Jesús, el Espíritu Santo, me recuerda, estoy en la quietud, en esa paciencia que Dios quiere tener conmigo. Y dice, entonces cuando yo lo hago así, vienen los pensamientos de Cristo que yo he guardado en mi corazón y empiezo a tomar las soluciones de ese problema pensando en lo puro, en lo honesto, en lo amable, en todo lo puro. Vamos al 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, cuando somos esforzados y valientes, ahí va en la guerra, en la batalla, a atacar al frente mío va nuestro amado Padre peleando esa batalla por nosotros. Pero cuando hagamos lo que vimos de Pablo, lo que vimos de Jesús, de los que imitan a Jesús. Pasemos al 12. Mira qué hermoso esto, resumiendo todo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos primero al 12, que dice: sé vivir humildemente. Mira que ese es el punto que estábamos viendo, dejando los afanes y aprender a vivir con lo poco o con mucho. Y Pablo decía, mira, yo sé vivir humildemente. Él era acomodado y luego le tocó estar en la cárcel, humillado. Y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado ya a vivir así, en abundancia. Estoy enseñado a vivir con todo, en el lujo y en la abundancia, y así para estar saciado, como para tener hambre y no tener nada, como para vivir en la cárcel preparado para todo, hasta tener ya en su corazón la noticia que se le ha dado de que va a ser decapitado como castigo por hacer lo bueno, pero la recompensa él sabía que la tenía en el cielo, como tú y yo la debemos tener. Así para tener abundancia, como para tener hambre. Y 13. Entonces es ahí donde no es en nuestras fuerzas, y dice Pablito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, y vamos a la última. 3, cuando el Señor dice, aliéntese tu corazón. Y otra vez, esta pregunta, ¿y cómo puedo estar alegre en medio de la desesperación? ¿Estás viviendo algo desesperante, te duele algo del cuerpo, estás viviendo alguna aflicción, estás enfermo de algo o estás pasando algo, necesidades económicas, cualquier cosa, porque solo tú sabes que estás viviendo y tú dices, ¿cómo así que alientes el corazón? ¿Quién me va a alientar? Por Dios. Sí, por Dios, por Él. ¿Quién lo va a hacer? Y hace esa pregunta, ¿y cómo puedo estar alegre en medio de este desespero? Se me murió un familiar, no sé cuántas cosas puedas estar viviendo tú. Yo sé las que yo he vivido y de las que he confiado y de las que el Señor ha puesto en mí esa confianza, y veo los resultados y los milagros después de operar con la fe que Él mismo me regala, porque la fe es un fruto del Espíritu, es un don,
Es un regalo que Dios nos da conforme nosotros nos vayamos disponiendo a creer en Él y que esa palabra quede aquí penetrada en el corazón. Entonces, ahí empezamos las 3 respuestas. La primera dice, conociendo que si amo a Dios, esta prueba es por mi bien. Mira qué hermoso esto. Si yo conozco que si yo amo a Dios, yo lo tengo que conocer primero. Si yo no sé que si amo a Dios, van a pasar todas estas pruebas para algo bueno. Entonces yo primero tengo que saber que si yo amo a Dios, todo lo que me pase es por mi bien. ¿Y dónde dice eso? Vámonos pues a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice eso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, el Señor de su trono está haciendo lo mejor para nosotros. Y nosotros aquí vemos el problemota grandísimo, gigante. Y el Señor dice, mira, con este problema, cuando lo superes en mí, cuando me escuches lo que tienes que hacer, vas a ver que era necesario para llevarte a donde yo te quería llevar. Necesitamos entre los dos quitar esa piedrota, porque detrás de esa piedra está el premio que yo te quería dar. Y el premio es ir creciendo más en la fe, en las riquezas del cielo, para seguir trabajando en este lugar con el gozo y la alegría que necesitamos. Entonces el Señor desde arriba, esa piedrota que nosotros vemos gigante que no nos deja pasar, Él la ve así, Él dice, pero, ay, si tú la vieras como yo la veo aquí, pero ¿cómo la vas a ver como yo la veo aquí? A través de mi palabra. Créeme. Y Él es ahí, créeme. Mira, le mando con el pastor, lea hoy la palabra y mira. Hoy si tú lees la palabra y con el Espíritu Santo te lo pone. Si hoy lees la palabra, hoy te voy a hablar la solución, te la voy a recordar. Si hoy estás en intimidad conmigo, te voy a recordar. Entonces tú dices cuando escuchas la voz del Espíritu Santo, ay, hoy sí voy a ir temprano a la presencia de Dios. Voy a estar con Él, voy a dejar que me hable. Y se te pasó el día y te entretuviste y dices, ay no, eso era un pensamiento mío que me quería y más bien hagamos esto. Pero es la voz del Espíritu Santo que te está dirigiendo, es ese ayudador que te está diciendo qué hacer y tú no escuchas, no entiendes esa voz que solo se entiende en el corazón, en el espíritu. Tú muchas veces dices, ay, es el pensamiento, ¿será que me está diciendo que no vaya para allá? No son los pensamientos, es el Espíritu Santo. Si tú te has encomendado a Él, Él te está dirigiendo. Pero la carne llega y dice, no, eso es un pensamiento. No, venga, vamos a hacer esto. Y te desvías de lo que Dios quiere. Entonces, todas las cosas que te pasan, todas las pruebas, todo eso que te produce desesperación, intranquilidad, todo lo que estás viviendo que es duro, porque ¿quién dice que no es duro? Yo he vivido cosas duras y el mismo Dios ve que son duras, pero en Él son fáciles de sobrellevar. Es tener la paciencia de esperar. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayuden a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Los que obedecen y se dejan guiar de Dios, todo es para bien, porque es para un propósito, porque Dios te quiere llevar a un nivel más alto. Él quiere que construyamos esa casa y la terminemos. Muy bien, vamos a la B, de esa 3. Esperando en medio de la prueba el fruto de la paciencia. Mira qué hermoso, Santiago 1:3. En medio de esa prueba viene un fruto del Espíritu que se llama la paciencia. Y por eso cada que tienes una circunstancia o tenemos y que el Señor está formando está desbaratando esa impaciencia, casi siempre por los impulsos es que no dejamos que esa prueba llegue al final como Dios quiere que llegue, por la impaciencia, porque queremos la respuesta ya como nosotros queremos y con la autosuficiencia. Y Dios dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba, no solamente usted dice, yo tengo fe porque Dios me ha hecho unos milagros, me sanó esta enfermedad, me llegó el préstamo que estaba esperando, pude pagar los gastos de este mes. No solamente es en que el Señor nos supla nuestras necesidades,
un sinónimo de la fe es la paciencia. Cuando tú eres impaciente, eres un completo incrédulo, totalmente. Entonces dice que sabiendo que la prueba es una prueba, la prueba que tú tengas, el problema que tú tienes, no se llama problema, se llama prueba de fe. No lo veas como un problema, quítale ese nombre, bórralo. Se llama una prueba de fe que va a producir paciencia. Si alguien te saca la chispa, es una prueba de fe y de amor. Y ya no me va a sacar la chispa porque lo voy a amar, porque me voy a acordar que a mí también el Señor me tuvo paciencia, que el Señor también a mí me perdonó. Entonces vamos al 4. Haciendo esto, mira lo que nos pasa, seremos perfectos. Mas tenga la paciencia su obra completa, pero no una obra completa que ya se acabó. No, la paciencia que Dios necesitaba que tú completaras en ese nivel. No quiere decir, ay, ya completé, ya no me va a pasar nada, voy a esperar aquí en el balcón hasta que Jesús venga por mí. No, ¿qué tiene que pasar, iglesia? Esa es una prueba superada. ¿Has visto ese programa? Prueba superada. Luego viene otra prueba, otra dificultad para que tu paciencia llegue y se complete esa paciencia que Dios necesita en el otro nivel. Entonces, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, mira qué hermoso, perfectos. Y Dios dice, te necesito perfecto, recto, puro, como yo lo soy, porque es que tú eres mi hijo. Y si tú naciste de mí, como yo tienes que ser. Y cabales, estar con los sentidos, los 5 sentidos puestos en Jesús. Mis ojos, mi gusto, mi oído, mis pensamientos, mi tacto, todo para Él, solo para Él. Sin que os falte cosa alguna. Y pasamos al 8, saltemos al 8. Mira lo que dice el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que cuando tú un día eres paciente, pero al otro día ya no eres paciente. Te saca la chispa. Un día amas y otro día no. Todos los días tienes que estar pidiendo perdón porque dices, ay, hoy sí. ¿Sabes cuándo eres inconstante? Cuando ofendes a tu hermano y luego le dices, ay, me pides perdón, es que estoy tratando con esa debilidad. Y al otro día vuelve, ay, otra vez me perdona, es que tú sabes que el Señor me está tratando con esa debilidad. Entonces en el mundo te dicen bipolar, pero Dios te dice hombre de doble ánimo. Muy bien, vamos al C y ya vamos terminando. El C dice que no me tome por sorpresa la prueba. Jamás un cristiano podría decir, ¿y por qué me está pasando esto? No, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque en Primera de Pedro lo dice. Primera de Pedro 4, 12, 13, dice así. Mira qué importante esto, cómo se alienta el corazón. Cuando tú crees como cristiano que nada te va a pasar, que no estás sufriendo las aflicciones de Cristo, que tu vida es en las nubes, volando y que eres cristiano y nada va a pasar, es una gran mentira y simplemente lo que tú estás haciendo es predisponerte. Te predispones para que todo esté bien. Entonces para ti no es extraño, entonces como no estás preparado, ahí es donde estamos fallando en esa número 3, porque no se alienta el corazón, porque el corazón se pone triste cuando, ¿cómo que me llegó esto y por qué? Entonces el corazón se alienta y tiene gozo y se pone alegre. Todo el tiempo es permanecer el corazón alentado, alegre, permanecer en ese gozo que el mundo no da, que lo da solo el Señor. Porque si a ti te toma por sorpresa un problema, entonces no sabes para qué se vino este mundo a padecer las aflicciones de Cristo y sabiendo que voy a tener consuelo todo el tiempo en el Señor. Primera de Pedro 4, 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas, no te hagas el que, ve, esto iba a pasar. No, tú tienes que estar esperando que esta
viene una prueba, sigue la otra, y que tú vas a estar abastecido de las riquezas del cielo, de esa paciencia, del amor fraternal y de la confianza, de saber quién es el que te ayuda todo el tiempo, no la confianza en ti mismo. Como si alguna cosa extraña le estuviera pasando, pues, no, dice Pedro, le dice, no, no se sorprenda como si alguna cosa extraña, no, vive cada cosa como las pruebas, como las aflicciones de Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra, no le tomó por sorpresa, él sabía desde pequeño, el Padre también le fue mostrando a lo largo de la infancia, él fue aprendiendo y fue sabiendo, y cuando vino a la tierra él sabía para qué venía. A él no le tomó, ¿cómo así que me van a crucificar? ¿Cómo así que me van a humillar? No, él ya sabía para qué venía y sabía la posición y sabía cómo tenía que comportarse, si no, no hubiera estado preparado su corazón, porque su corazón vino preparado desde el cielo, porque vino puro y sin mancha. Estuvo preparado desde antes, porque no tiene principio ni fin. Nunca tuvo que ser transformado, porque siempre fue santo y puro. Y el 13, siempre fue, ha sido y será. 13. Si no gozaos por cuanto soy. Mire, ahí dice el Señor en el 3 cuando decimos, alientes el corazón. Ahí está. ¿Y cómo hago para alentarme en medio de la aflicción? ¿Cómo hago? Eso es muy difícil. ¿Cómo hago? Pues mira, aquí dice, gozaos porque tú fuiste escogido por Dios para ser partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es un privilegio para que también en la revelación de su gloria os gocéis, porque cada que subimos un nivel, Él nos va revelando secretos de cómo es su personalidad, de cómo es Él. Pero si tú no sabes nada y te conformas con lo que solamente, si acaso, porque tampoco eres constante para venir a la iglesia, entonces si tú no eres constante en superar las pruebas, ni aprender del Señor, ni a buscarlo y tener intimidad, no vas a tener ni gozar ni ser partícipe también de la revelación de la gloria, que es la revelación de la palabra hecha vida en la tierra, en tu corazón, en lo que vives, que tú todos los días experimentes los milagros del cielo. Pero si tú no superas pruebas ni subes de nivel, es cuando te estás acercando más a su presencia en ese edificio, en su alto refugio, donde Él nos revela, nos da los secretos más grandes, como dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para ir terminando, quiero que vamos a las bienaventuranzas, y ahí en las bienaventuranzas está todo el resumen de lo que hemos hablado en este día, de la confianza, la fe, el amor, de que Dios quiere que nos esforcemos, que seamos valientes, que creamos en Él, que alentemos nuestro corazón, que permanezcamos en el gozo. Entonces vamos a esas bienaventuranzas, porfis, de Mateo 5, la vamos a leer desde el 4, te la voy a leer en pantalla, se las voy a poner grande, para que tú mismo las vayas leyendo conmigo y vamos a penetrar al corazón, porque ya las explicamos durante toda pero en las que te pasé en la versión NTV, porfis. Las gráficas. Entonces, ahí yo te las voy a ir leyendo y las vamos a poner en pantalla gigante. Y mira qué chévere, para que tú la veas ahí, cómo en las bienaventuranzas que están en Mateo 5, nosotros podemos darnos cuenta todas las promesas de Dios, lo que Él nos promete, pero las promete si hacemos y cumplimos lo que Él nos dice. Dice, Dios bendice, la pones completa, solamente la voy a leer en pantalla grande. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Pero no porque seamos unos chillones que lloramos por todo, sino porque lloramos, porque estamos sufriendo los padecimientos de Cristo en secreto con Dios, en nuestra intimidad, sin responder, sin vengarnos. Dios bendice 5 a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra.
Cuando somos humildes, el Señor nos tiene la herencia en el cielo para entregarnos. 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios y que se cumpla la voluntad y la justicia de Dios en mi vida, y no escoger la injusticia de este mundo y lo que hace el resto del mundo, dice que seremos saciados de sus bienestares, de su bienestar cuando tenemos esa hambre y esa sed de hacer lo justo. 7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados y misericordia, si nosotros fuimos compasivos, Él va a tener compasión con nosotros. 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Solo veremos a Dios los que tuvimos en la tierra ese corazón puro, los que tomamos decisiones y pensamos como Cristo pensó cuando estaba, como piensa ahora porque Él está vivo, cuando cualquier pensamiento o decisión hemos guardado en el corazón para el momento de la aflicción, cuando estamos pensando en lo puro, en lo honesto, en todo lo que provenga de Él. 9. Dios bendice a los que procuran la paz, no a los que están en guerra y peleando todo el tiempo, porque esos, los que no son peleones, los que procuramos la paz, son los que seremos llamados hijos de Dios. 10. Dichosos los perseguidos, los que te critican porque tal vez te dicen fanático, porque eres bobo, porque te dejas hacer, pero no eres bobo porque te dejas gritar o maltratar. Eres justo delante de Dios cuando te persiguen, porque si te quedas callado y eres humilde, estás siguiendo la justicia de Dios, porque el reino del cielo le pertenece a aquellos que, aunque sean perseguidos, persiguen la justicia de Dios, sin importar lo que piense el mundo de cada uno de ellos. 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, pero por causa de Cristo. Y cuando es por causa de Cristo es porque hacemos las cosas que agradan a Dios, y que por eso nos digan, ve, estos retrógrados o bobos o cualquier cosa que te puedan decir, fanático, incansable o cualquier cosa que te puedan decir. Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes todo tipo de calumnia. 12. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa. Si tú te apegas a esta promesa, vamos a estar aguardando la venida del Señor en todo tiempo. Entonces, aférrate a estas bienaventuranzas donde dice que estemos contentos porque nos espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera como nos persiguen a los que andamos conforme a la voluntad de Dios por hacer lo bueno. Y quiero terminar con Romanos 8:38. Aquí terminamos. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no pases al 39 aún. Mira, ni los ángeles, ni potestades, ni los enemigos que están gobernando este mundo, ni la vida, ni la muerte, nada, ni lo que viene, ni lo que pasó, ahora, ni lo que vendrá, ni lo que está pasando, nada de lo que esté pasando en el mundo, de lo que pasó o pasará. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo inalcanzable, ni lo que está lejos, ni ninguna otra cosa creada por el Creador, porque todo fue creado por Él, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese versículo lo terminamos porque ese fue el versículo por el cual vino toda esta enseñanza en este día. Ninguna cosa creada en absoluto que haya en la tierra me podrá separar de ese Creador. Y tú podrás decir, ay, ¿cómo así? Pero entonces, ¿cómo así? Que Dios creó todo. ¿Y quién creó la tecnología? ¿Quién creó
quién creó las naves, quién creó los electrodomésticos, quién creó los artefactos electrónicos. Lo creó Dios porque Él puso la sabiduría en el hombre, y el hombre, sin la mente que el Cristo, que el Padre le dio, su creador, jamás hubiera hecho nada. Si el corazón del hombre que puso Dios no latiera, no hubiera hecho nada, y late por el creador. Todo lo que tú sabes, lo que has estudiado, se dio gracias a que la ciencia fue creada por el mismo Dios, y porque permitió que hubieran mentes que te enseñaran en la universidad y que esa mente tuya recibiera. Y Él permitió que tu corazón no estuviera conectado a ninguna máquina para poder ser o aprender lo que has logrado, o para poder que viajes en las naves o utilices cuanta tecnología hay. Y todas esas cosas creadas no te pueden separar, no nos pueden separar, ni el conocimiento ni las cosas físicas de nuestro Creador. Yo quiero que cierres ahí tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por estas enseñanzas, por los secretos tan preciosos que Él ha permitido que sean plasmados en nuestro corazón, para poder andar en esos caminos, en esos pasos de fe y de confianza, porque sabemos que vamos de la mano del Papá, que nos cuida y nos guarda en todo tiempo. Yo te invito a que cada día reclames de ese amor que te falta por conocer y experimentar, para que tú seas el que le des ese amor al prójimo, representando en la tierra a ese Padre que te amó a ti primero. Padre, te damos gracias por este tiempo, te rogamos que seas tú penetrando en lo más profundo de los corazones, y que esa semilla que tú sigues ahí, regando con esa agua que viene de tu trono, siga creciendo cada vez más, porque lo has plantado en buena tierra. Gracias, Dios, porque tú preparaste esta tierra para sembrar esa semilla, y esa semilla la has llenado de esa agua que solo proviene de ti, que es tu palabra, que día a día hace crecer esa planta, ese árbol gigante y frondoso, que da frutos agradables para todo aquel que tú quieras acercar a la sombra de ese árbol que tú estás construyendo en mí, para poder dar sombra a los tuyos aquí a través del testimonio, a través de las buenas acciones que solo provienen de ti. Solo la fe bien hecha y que proviene de ti es la que podemos ejecutar, accionar con los frutos y con el amor al prójimo. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por usar estos miembros de nuestro cuerpo, los sentidos, para el mal. Queremos, Señor, seguir haciendo lo bueno, y que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón sean guardados en Cristo cada que recordemos esas palabras que tú nos has dado. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos enseñas a ir de tu mano. Gracias por tu sabiduría, por tu misericordia, porque tú dices en tu palabra que pidamos esa sabiduría abundantemente, porque tú no entregas, tú entregas cada cosa, como decimos en el mundo, sin tacañería. Tú entregas, Señor, ampliamente. Tú te gozas entregándonos, Señor, de todo lo tuyo sin medida. No hay profundidad que podamos conocer, ni altura ni anchura. No hay medida, es una medida sin fin las provisiones que tú nos puedes dar por amor a tus hijos, por amor a nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Yo te ruego que seas tú libertando, quitando esas cadenas en el nombre de Jesús a todos aquellos que a través de esta palabra pudieron ser libres, Señor. Yo te ruego, Señor, que eches toda mentira al abismo, que todo lo que habita en cada uno de los corazones de tus pequeños y de tus hijos sean ahora echados, toda mentira, toda contaminación de las tinieblas al abismo, y tú nos hagas libres en todos los días de nuestras vidas a causa de tu palabra, del poder de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús quedamos en tu presencia y te damos gracias. Amén. Bueno, iglesia, aquí terminamos y esperamos vernos en la próxima. Un abrazo fuerte.